Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más del libro de Primera de Juan. Hoy continuamos con el capítulo 3, un capítulo
que entre todo este libro en particular del capítulo, perdón, de la epístola 1, tiene como propósito, ¿se acuerdan cuál es el propósito de este libro? Hacernos confirmar en la fe, ¿no? A los que hemos creído en Yeshua, en el Evangelio, pues afirmarnos en él con la confianza y con las evidencias que nuestra fe debe tener. Entonces, a lo largo de estos capítulos hemos visto cómo el libro, la verdad, nos reta, nos confronta y nos hace reflexionar si en verdad estamos en la fe. Ese es el propósito de este libro. Saber si hemos creído. ¿Cómo sabemos si hemos creído? Pues continuando con lo que va de esto, veremos el capítulo 3 para ver si somos hijos de Dios. Ese es hoy el punto particular. ¿Cómo saber si somos hijos de Dios? Si hemos nacido de Él. Así que, bueno, bienvenidos todos, que el Señor nos dé sabiduría. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde, que nos concedes la oportunidad de buscarte una vez más, Señor. Yo te pido, Señor, que nos enseñes tu palabra, que nos instruyas tu verdad y nos permitas conocer cuál sea tu voluntad, Señor, y reconocernos delante de ti si estamos en verdad en la fe que tú nos has brindado, Padre Celestial. Gracias por permitirnos a todos buscarte, Señor, y tener esta comunión que es verdaderamente en ti. Te agradecemos en el nombre de Yeshua. Amén. ¿Cómo dice el capítulo 3 del libro de 1 Juan? Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. ¿Y cómo dice este capítulo? ¿Cómo arranca diciendo que miremos cuál ha sido el amor del Padre al punto que nos llama hijos? La verdad sí es una reflexión profunda que a veces damos por hecho, que entendemos, pero de repente no lo entendamos también. Y es notar siquiera esto, que Dios nos llame hijos. ¿Cómo puede llamarnos acaso Dios hijos suyos, no? Quizás recordando también ese pasaje que aparece en el Evangelio de Juan, donde dice: porque a todos los que le reciben y creen en su nombre les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto no es de voluntad de carne, ni de varón, ni de simiente de hombres, sino por voluntad de Dios, ¿cierto? Dice así ese pasaje. Que Dios nos llame sus hijos. Que Dios nos llame sus hijos. Y otra vez, vale la pena que reflexionemos si nosotros hemos entendido eso. ¿Qué es ser un hijo de Dios? ¿Qué es ser un hijo de Dios? Y no solamente qué es ser, sino también, digamos que sentirnos muy, no sé, como agradecidos por ese hecho de que Dios nos llame hijos y que Él se llame de nosotros Padre, ¿no? Sentirnos muy bendecidos por esa causa, muy beneficiados, sentirnos especiales. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Yo creo que nos hemos llamado de esa manera en muchas ocasiones, pero pocos podríamos entender quizás que sea esto. Así que veamos que el mismo texto nos lo enseña. Lo primero que hay que decir es acerca de lo que es ser hijos de Dios, que aquí mismo dice que el mundo no nos conoce porque no ha conocido al Señor. Así que, primero, ser hijo de Dios tiene que ver con un conocimiento o una particularidad que tiene Él, ¿no? Donde dice el escritor de Juan: se puede conocer a un hijo de Dios si se conoce a Dios, pero no se pueden reconocer a los hijos de Dios si tampoco se conoce a Dios. Es decir que las evidencias de ser un hijo de Dios están ligadas a la esencia de Dios. Y tiene sentido, por supuesto. ¿Cómo saben que un hijo mío es hijo mío? ¿Cuál es una de las maneras más fáciles de identificar un hijo mío? El parecido, ¿no? El parecido, y uno siempre tratando de ver los atributos y características que los hijos tienen en relación con uno. El parecido. Y cuando muchos dicen es igualito al papá, es igualita a la mamá, tiene que ver con esto, con la relación directa
de características. ¿Cómo podemos pensarnos como hijos de Dios si, primero, no sabemos cómo es Él, no le conocemos? Y segundo, si aún conociéndole no tenemos ese mismo fruto. Pues creo que la evidencia nos haría pensar y saber que no somos hijos. Y es la argumentación que va a traer el apóstol. El conocer a Dios nos va a permitir saber si somos hijos suyos o no. Veamos, amados, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora dice el apóstol, yo solo sé que somos hijos de Dios en este momento, a pesar de que aún lo que vemos de nosotros no es lo que realmente ha de ser. Y como siempre los apóstoles hacen mucho énfasis en lo venidero. Y la esperanza puesta en lo que ha de ser, como una fe, como una certera fe de las cosas que vendrán, las cuales son superiores a las presentes. Donde él dice, lo que somos no es exactamente lo que seremos. Pero cuando llegue ese momento, cuando Él se manifieste, nosotros seremos hechos a su semejanza. Y otra vez digo, esto es muy... son palabras muy, muy típicas de los apóstoles. Y es acerca de lo venidero y de lo cual nosotros tenemos que construir también ese conocimiento y entenderlo. Aquí, ¿qué está diciendo? Que Dios no nos ha llamado para que permanezcamos tal como somos en este presente, sino que más bien ese llamamiento, esa certeza de ser hijos de Dios, tiene que ver con un propósito, un fin mayor. Y ese fin mayor será evidente en el día de su manifestación. Así que, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Pues porque tenemos una semejanza con Él, ¿cierto? Pero ¿cómo sabemos cuánta es nuestra semejanza con Él? El apóstol diría, tranquilo, porque sabremos cuando Él se manifieste qué tanta será la semejanza, porque Él nos hará semejantes a Él, ¿no? Dice así, otra vez, aún no se ha manifestado aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Yeshua se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que esa semejanza a la que hace referencia no tiene precisamente una relación directa al aspecto físico, sino está hablando a nuestro carácter y a lo que somos. Y al punto de, ¿se parece a su Padre o no se parece a su Padre? Y dice el apóstol, nos llamamos hijos de Dios, pero sé que cuando Él se manifieste sabremos. Es decir que debe haber un testimonio y un fruto que nos hace saber si estamos en Él o no, pero no a ciegas, sino como una evidencia de la cual dice el apóstol será completamente claro en el día de su manifestación. ¿Qué es lo que se espera que pase cuando Yeshua se manifieste? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que hayamos sido conformados a su semejanza. Pues no es ese el texto que aparece desde el principio, donde dice Dios, y creó Dios al hombre, al varón y a la mujer, a su imagen los hizo, varón y hembra, ¿no? Dice, conforme a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. ¿Cuál es el propósito final de nuestra propia creación? ¿Cuál es? Es ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y es lo que está diciendo aquí Juan. El día que Él se manifieste, veremos qué tan semejantes somos a Él. Y Él da por cierto, lo seremos. Si somos sus hijos, si somos aprobados por Dios, tengo esta confianza, que seremos semejantes a Él. Aquí entonces hay algo muy interesante para concluir en este pedazo. Y es que lo que anuncia Génesis como nuestro propósito de existencia, ¿no? E hizo Dios al hombre y a la mujer y los hizo conforme a su imagen, los hizo a su imagen conforme a su semejanza. Varón y hembra los hizo. Y los bendijo diciendo, ¿no? Así dice ese texto. Pues que nuestro propósito es cumplido finalmente en Yeshua. ¿Y cómo sabemos que así será? Porque mantenemos
un fruto semejante al de él. Juan lo va a seguir desarrollando y veamos, ¿cuál es este fruto? ¿Cuál creen que sea el fruto que nos va a hacer saber si somos semejantes a Yeshua o no? Hay tantas canciones que decimos, quiero ser más como tú. ¿No? ¿No lo hemos cantado? Señor, quiero ser más como tú. No hay nadie como tú. Quiero ser más como tú. Hazme como tú. Donde admiramos tanto su grandeza y decimos, quisiera tener algo de eso. Quisiera acercarme a su grandeza. Pues la Escritura nos dice que con ese propósito nos ha llamado el Señor. Y es ser uno en Él, semejantes a Él, en comunión con Él. Y si nos vemos, hay un mensaje constante, por lo menos en Juan, muy claro en este libro, donde nos invita a manifestar un fruto que es luz y que es verdadero en Él. Vamos a ver de qué trata ese fruto. Versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? De que Él se manifieste, se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Qué debemos hacer en la esperanza de que Él se manifiesta en nuestras vidas? A ver, esta manifestación no se refiere a Señor, muéstrate, revélate a nosotros, sino Juan está hablando de la manifestación. Es el día en que Él regrese o el día que nos encontremos con Él, sea cual sea este momento. ¿Qué debe decir? ¿Qué dice Él? El que tiene esta esperanza junto conmigo, es decir, los que esperamos en el regreso del Mesías, los que esperamos en Él, dice, debemos purificarnos así como Él es puro. Entonces, una evidencia de que somos sus hijos, o la mayor evidencia está en que somos semejantes a Él. Pero ¿cómo sabemos que somos semejantes a Él? Y aquí da una primera razón, que nos purificamos. Hoy hablamos en la enseñanza de la mañana, la parashá, acerca de la purificación. La mencionamos en algún momento. Acerca de, más allá de la purificación, hablamos de alimentos que son puros y otros que son impuros. ¿Y se acuerdan en Levíticos capítulo 11 cuando hace referencia a los alimentos puros? ¿Qué dice al final? Cuando termina el capítulo y dice, y estos son los alimentos que deben comer, y esto es lo que pueden comer, y esto es lo que no. Y ahí dice, presérvense, ¿no? Sin contaminarse, sin hacerse abominables a sus propias personas. Sed santos como yo soy santo. Eso es lo que dice al final de Levíticos. Levíticos dice, sed santos porque yo soy santo, y lo dice en relación a la pureza, a la contaminación. ¿Cómo nos dice que no nos hagamos inmundos? Permaneciendo en pureza. Y dice, así como Yeshua es puro y se mantuvo en pureza, es decir, él decidió no contaminarse, como también lo hizo Daniel, y no solamente, obviamente, estamos hablando de comidas, ya que es solamente una pequeña instancia de lo que significa guardarnos. Más bien está hablando de algo mucho más profundo, y es, ¿qué puede contaminarnos? Y hoy también lo vimos. ¿Qué puede contaminar al hombre? Yeshua lo dijo en Mateo. ¿Qué contamina al hombre? Lo que sale de su corazón, los malos pensamientos, la avaricia, los homicidios, los odios, la maldad. ¿Y qué es la maldad? ¿Qué es la práctica de la maldad? ¿Cuál es la palabra de eso? Es el pecado. Entonces dice, si nosotros somos como Él es puro, pues purifiquémonos, es decir, no debemos practicar lo que contamina, y Yeshua ya nos dijo que es la contaminación y es vivir en pecado. Versículo 4, todo aquel, y Juan nos va a aclarar esto incluso más, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El versículo que nos ayuda a entender una gran cantidad de textos bíblicos, porque nos refleja la claridad de lo que significa pecado. ¿Qué es el pecado? Es la infracción de la ley. ¿Y en qué contexto está hablando de esto Juan? En el contexto de purificarnos. Si tú te purificas,
significa que debes abstenerte ¿de qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? La infracción de la ley. Por lo tanto, la purificación consiste en no pecar. Otra vez, de acuerdo a todo lo leído, verso a verso, que vamos 4 versos, podemos concluir de este momento que purificarnos a nosotros mismos, así como Yeshua es puro, significa no pecar. Pero vamos a seguirlo desarrollando. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él, Yeshua, que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí pareciera que se contradice Juan a un verso que leímos en otro de los capítulos. Dice aquí, otra vez, leamos. Dice que Yeshua ha aparecido para quitar el pecado y en Yeshua no hay pecado. ¿De qué manera Yeshua vino a quitar el pecado? Además dice que todo el que permanece en Yeshua no peca. ¿Cómo vino a Yeshua a quitar el pecado? ¿Cómo? ¿Cómo vino Yeshua a quitar el pecado? Llamándonos a permanecer en él. Pues el que permanece en él no puede pecar. Es decir, ¿cómo realmente quita Yeshua el pecado de la vida de una persona? Una persona dice, no, yo estoy en el Señor, para él ha venido a quitar mis pecados, y tú lo ves en fornicaciones, en chismes, en mentiras, pues parece una contradicción, porque su evidencia no es clara, ¿no? ¿Cómo es esto entonces? ¿A qué se parece que, aquí pareciera que hay una contradicción, porque Juan dice al principio de este libro, dice aquí en el capítulo 1, en el capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo puede Juan decir primero que nosotros no podemos decir que no pecamos porque le hacemos al mentiroso? Y luego aquí dice que todo aquel que permanece en Yeshua no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, está diciendo, si nosotros estamos en Yeshua no pecamos. Pero antes decía que el que dice que no peca es mentiroso. Entonces, finalmente, ¿es una contradicción? ¿O cómo explicamos lo que Juan está diciendo? ¿Ah? ¿Quién se le mide? ¿Me lo repites? Al capítulo 1, cuando Juan arranca hablando de si somos hijos de Dios, ¿cierto? Si tenemos las evidencias de su luz y verdad, dice, no podemos decir que no pecamos, porque el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. El que conoce a Dios no puede decir que no peca, mejor dicho. Y aquí en el capítulo 3 dice, Yeshua apareció para quitar nuestros pecados y en Yeshua no hay pecado. Todo aquel que permanece en Yeshua no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿nosotros estamos en Yeshua? Pues aquí dice que el que está en Yeshua no peca. Pero antes decía que nadie puede decir que no peca porque es mentiroso. Entonces, finalmente, ¿cómo entendemos lo que dice Juan? Yo creo que toca cerrar ahí. Bueno, entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, es la práctica del pecado. Es la práctica del pecado. El que está en Yeshua no practica el pecado. Pero todo el que está en Dios puede reconocer que en su vida hay pecado. ¿Por qué podemos saber que nosotros pecamos? Porque le conocemos y su verdad, su luz, nos demuestra que en nosotros muchas veces hay pecado. Pero la gran diferencia es que el que está en Yeshua ya no puede practicar el pecado. Es decir, una cosa es el asunto de nuestra debilidad y nuestra flaqueza por medio del cual muchas veces pecamos. Pero otra cosa es nuestra intención de pecado. El que está en Yeshua no puede permanecer en el pecado, porque si permanecemos en el pecado ya no estamos en Yeshua. Así que, hasta este punto en conclusión, si decimos que somos sus hijos
y no nos purificamos, mentira, no somos sus hijos. Pero si nosotros nos purificamos, podemos evidenciar en nosotros que somos sus hijos. ¿Pero qué es purificarnos? Es no practicar el pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Y si Yeshua vino para quitar el pecado del mundo, ¿cómo podemos permanecer en el pecado aún? A menos de que no estemos en Yeshua. Entonces, estar en Yeshua se debe ver manifiesto en una vida en la cual no hay una práctica del pecado. Y de acuerdo a lo que hemos leído, esto, ¿cómo se le llama? Purificarnos. Eso es purificarnos. Todo aquel que peca no le ha visto, no le conoce. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces dice aquí, vamos a identificarnos. Que nadie nos engañe con discursos o con apariencias. ¿Cómo identificamos a una persona? Por sus frutos. Si esa persona anda conforme a la justicia, pues es justo, así como Yeshua es justo. Pero si esa persona anda en pecado, pues como Satanás anda. Por lo tanto, podemos saber su proveniencia. ¿De dónde proviene la conducta de la gente? Es curioso, pero es muy certero como Yeshua y Juan en este caso lo dice. Y es, ¿de dónde viene nuestro fruto? ¿Nuestro fruto es de Dios? ¿Somos hijos de Dios? ¿O nuestro fruto es del diablo? Y por lo tanto, en ese orden de ideas, de acuerdo a esta clasificación, podríamos decir sin lugar a dudas, sería clasificado como hijo del diablo. Ahora, más allá de toda la mística que se le quiera poner a eso, está hablando de la lógica. Y es, tu fruto es bueno, provienes de Dios. Tu fruto es malo, provienes del maligno. Es decir, ¿quién te ha enseñado a andar como andas? ¿Cuál es tu evidencia? ¿No? ¿Tienes rayas blancas y negras? Eres una cebra, ¿no? ¿Tienes motas? Pues eres una una ovejita, ¿no? Tienes, no sé, creo que las cualidades de una persona tienen que hablar de su origen. Y en este caso estamos hablando de ¿cuál origen? Del si somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la evidencia? Nuestro obrar. ¿Practicamos o no el pecado? Todo aquel, versículo 9, que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y Juan es muy contundente, él no se pone a medias tintas a decir, bueno, vamos a ver si se manifiesta, sino es muy tajante en decir que el fruto de la gente tiene que ayudarnos a entender con quién estamos al lado. No para condenarlo, sino para entenderlo. ¿Por qué la gente anda en odios, en pleitos, en conflictos, en una frontal rebelión contra la ley de Dios? Porque no es de él. Pero todo aquel que practica la justicia, todo aquel que anda conforme a la ley, todo aquel que ama a su prójimo, también puedo decirles con claridad, ese es de Dios. Ese es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. ¿Cuál es el mensaje que hemos oído desde el principio? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Porque aquí decía, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Cómo sabemos si somos hijos de Dios? En que hacemos la justicia y que amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo se manifiestan los que no son hijos de Dios? En que no practican la justicia y no aman a su prójimo. Entonces, ¿tienes alguno de estos frutos? Si cumples con los dos requisitos, pasa por tu premio. ¿No? Tenemos estos dos requisitos. Amamos la justicia, la obedecemos. Amamos a nuestro prójimo, lo cuidamos, lo protegemos. ¿Sí? O
Nos jactamos de la justicia y odiamos a nuestro hermano. U nos jactamos de amar a todo el mundo, pero no practicamos la justicia. No. Hay dos parámetros claves. No peca, es decir, practica la justicia. La justicia es practicar la ley de Moisés. No se confunda, es la Torá la que nos indica el camino. El que no anda conforme a la Torá, la ley, la justicia, peca y no está en el Señor. Y cuando me refiero a andar, no me refiero al hecho de que nos tropecemos. Me refiero al que no la camina, el que no la prueba, el que no la avala, el que no la quiere andar. Pues no se engañe a sí mismo y sepa que no está en Dios. Y también, el que se cree muy justo, pero condena a su hermano todo el tiempo por todo, también evidencia que no está en él el amor de Dios. Porque el mensaje desde el principio es que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era maligno y por eso mató a su hermano. ¿Por qué le mató? Porque sus obras, las de Caín, eran malas. Las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano está muerto. Aquí nos advierte de que seremos aborrecidos del mundo, es decir, del sistema, de las distintas formas de sociedad. Muchas veces seremos aborrecidos. Pero ¿por qué podríamos ser aborrecidos del mundo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de los que conforme a la justicia y al amor andan. ¿Por qué podríamos ser aborrecidos del mundo? ¿No? Porque hay una situación donde siempre donde la misma escritura dice, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y andar en luz ciertamente significa tener enemistad con el mundo. Porque claro, ya no eres como los demás. Y no porque quieras pelear con el mundo, sino porque no cabes. Tienes cabida en el mundo. Y cuando me refiero al mundo, me refiero al sistema, un sistema de ideologías y de pensamientos y de formas que generalmente están muy alejadas de Dios. Sabemos que ya no estamos más como el mundo y muertos como el mundo. ¿Cómo? En que nos amamos, el que podemos amar al hermano. Cuando podemos vernos reflejados en nuestro prójimo y amarlo y cumplir nuestra justicia, la que tenemos que hacer con relación a él, sabemos que ya no andamos más muertos como el mundo. ¿Qué es lo que nos enseña el mundo? Realmente, egoísmo. Un ego muy grande donde tú eres lo principal y todo gira en torno a ti y todo está en torno a ti y tú eres lo principal y por lo tanto en esta jactancia con la que vive el mundo se ha descuidado el servicio a los demás y el amor. Pero ¿cómo sabemos que no pertenecemos más al mundo? Porque hemos puesto en primer lugar a nuestro prójimo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y aquí viene otro anuncio difícil de asimilar, y es que el apóstol nos dice que si nosotros aborrecemos a nuestro prójimo, tampoco tenemos vida en él, en Dios. No tenemos vida en él porque es como ser un homicida. Le hemos matado al prójimo. Hay mucha gente que dice, yo no puedo perdonar, yo no puedo... Sí, como que tiene un odio allí muy guardado contra la gente. Cuidémonos, esa es una muy mala señal. Porque el fruto de la vida en Dios es justamente la capacidad de perdonar, la capacidad de amar, la capacidad de sortear un mundo de dificultades por causa de los demás. El amor, por lo tanto, es una cláusula importante, muy importante en la vida de los creyentes. Si nosotros creemos que podemos andar firmemente delante de Dios sin amor, nos engañamos a nosotros mismos. Es falso. Es un falso evangelio. Porque el propósito de la ley gira en torno al amor
al prójimo y el amor a Dios. Así que, ¿cómo sabemos que hemos conocido el amor? ¿Cómo conocemos el amor verdadero? Porque vimos cómo Él puso su vida por nosotros. Cómo puso su vida por nosotros. Así que Él dice, así también. Ese es el límite. Vea, muchos dicen, bueno, dice el pasaje, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Yeshua nos dice, ámense unos a otros. ¿Cómo sabemos hasta dónde debemos amar a nuestro prójimo? Pues es que Yeshua se hizo prójimo y nos mostró hasta dónde va el amor al prójimo. ¿Cómo manifestó él el amor a sí mismo? En que puso la vida por el otro. Es decir, prefirió la muerte a fin de que su prójimo viviera. Y esa fue su propia vida. Es decir, que la vida, la gloria de Yeshua fue cumplir a cabalidad un propósito por medio del cual su amor, el amor del Padre, fuese más que manifiesto. Así que no subjetivicemos el amor. El amor bíblico, ¿hasta dónde va? Hasta poner la vida por otro. Diría Yeshua, ¿esto os ofende? ¿Difícil de digerir pensar esto? Y nos llenamos de argumentos para decir, bueno, yo no lo haría, o yo lo haría así, o la justicia, ay, no, que, bueno, mil asuntos. Pero Yeshua en la cruz, por un mundo negándole, dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él no estaba con todos nuestros comentarios. No, Él estaba amando. Por eso el apóstol dice, les voy a decir cuál es el límite. El límite es que tú tengas la capacidad, y es una capacidad que Dios pone en los creyentes, en los hijos de Él, así como Él es amor. Pone en nosotros la capacidad y la resiliencia para soportar muchos agravios. Muchos agravios. Los apóstoles los dicen de diferentes maneras. En algún caso dice sufre el agravio, ¿no? Dice, ¿por qué te vengas? ¿Por qué buscas el mal de tu prójimo? Sufre el agravio. Es decir, en un mundo que nos enseña la venganza como la manera de resolverlo todo, ¿no? La brutalidad, la guerra, el Señor nos enseña a confiar en Él y a descansar en Él, a sabiendas que este tipo de comportamiento es un fruto que nos hace semejantes a Él. No nos sintamos mal por ceder. No sintamos que hemos perdido cuando alguien nos lastimó y nosotros somos los que agachamos la cabeza. No nos sintamos mal cuando dimos el paso de servir al que nos lastimaba o al que nos lastimó. No nos sintamos mal, sintámonos afortunados, porque ese es un fruto que tiene Yeshua. Ese es un fruto que Él hizo de principio a fin, servir al mundo, independientemente de lo que Él hacía con él. O no se levantó Él al monte a llorar diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y los que te son enviados. Y no lo decía por Él mismo. No se sentó a la mesa con Judas diciendo, tú me vas a traicionar, y le pasó el pan y le sirvió y le amó. Pues yo creo que Juan nos tiene que hacer reflexionar acerca de la concepción que tenemos del amor, que muchas veces nos pasa otra vez, que lo hemos relativizado y menospreciado a algo muy superficial, a un cumplir. El amor es mucho más trascendental. Y sí, tiene que ver con la justicia a mi prójimo. Es decir, la que yo le haga a él, no la que él me deba a mí. La que yo pueda hacer con él. El ser fieles a la palabra de Dios a pesar del daño que el prójimo pueda hacerme. Así que así como Dios Yeshua puso su vida por nosotros, el apóstol dice, pongan la vida por ustedes, por sus hermanos. No se vendan, no se... ¿cómo se llama esto? Dime. Pero cuando uno vende al hermano, ¿cómo se llama eso? No se traicionen, ¿no? Y es que Juan no está hablando en un contexto particular,
donde dice el mundo los aborrece a todos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a andarse escondiendo y entregando al hermano o van a tener la capacidad de poner la vida por el hermano? Más allá, no está hablando puntualmente de los enemigos y del mundo, está hablando de la congregación donde dice, van a demostrar su amor y su fidelidad a sus hermanos como un fruto de la semejanza en Yeshua. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo está el amor de Dios en él? Aquí empieza a demostrarnos lo que les digo. Nuestra capacidad de ser fieles con nuestros hermanos, como un asunto de semejanza con Yeshua. Como nosotros teniendo cómo colaborar, cerramos nuestra mano ante la necesidad de otros. Creo que siempre lo hemos destacado mucho aquí en esta congregación. La generosidad es un gran fruto que nos hace saber si somos de Dios o no. Pero no el simple hecho filantrópico de tener la disposición de dar mucho, no. Me refiero a la capacidad de ponernos en la situación de los demás y reconocer su debilidad, su angustia, su necesidad y de colaborar, ser partícipes de eso y poner mi parte para ayudarle. ¿No es ese un fruto del amor de Dios? Y si alguien, al contrario, cierra su mano cuando ve la necesidad de otro, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, como les decía, no subjetivicemos el amor. ¿Cómo se manifiesta el amor? ¿Cómo lo evidenciamos? No de palabras, sino en verdad. ¿Y cómo se llama en verdad? Con hechos, ayudando, teniendo conmiseración, teniendo piedad de los demás, teniendo la capacidad de, empatía por los demás, teniendo el deseo de colaborar realmente con que una persona pueda salir de su miseria, de sacarla de su esclavitud, de sacarla de su angustia, de su tristeza, de su quebranto. En eso hay amor de Dios en nosotros si lo hacemos. Pero si nosotros cerramos nuestros ojos y seguimos viendo el celular mientras pasan las cosas y seguimos en nuestros afanes y en nuestra dormidera y en nuestra comilona y oiga, si supo que le pasó a este tal hermano, bueno, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios está en nosotros? En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante del Señor. ¿Cómo aseguramos nuestro corazón delante de Dios? Amando al prójimo. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces Él dice, ¿cómo sabemos que estamos en la verdad? Bueno, nuestro corazón nos va a reprender y si no, pues el Espíritu de Dios que está en nosotros lo hará. Lo que está diciendo el apóstol es que si en verdad estamos en Dios, Dios nos va a guiar a la verdad. Sea como sea, lo va a hacer. Y esta confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Él. ¿Se acuerdan que Yeshua decía, pidan a Dios y les dará? Y en otro pasaje dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Cómo sabemos que estamos pidiendo mal? Porque no guardamos sus mandamientos. El pedir bien significa primero andar justamente. Y el apóstol dice, recibiremos. Y él dice, tenemos confianza en esto, en Dios. Que si pedimos, recibiremos. Pero ¿cómo sabemos que recibiremos? Si andamos en sus mandamientos. Y si no andamos en ellos, pues tampoco habrá quien escuche nuestra petición. ¿De qué está hablando? ¿De cuál petición está hablando aquí? Cualquier cosa que pidamos. ¿Qué es cualquier cosa? ¿De qué estábamos hablando ahorita? De la necesidad. Estábamos hablando de las dificultades de la vida. ¿Cómo salir de ellas? Guardando los mandamientos de Dios. Y pidiendo y confiando en Dios. ¿Cómo lo hacemos? El que guarda sus mandamientos
y hace las cosas que son agradables delante de Dios. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Bueno, uno dice, mira, ahí no habla de la ley, habla de uno solo. No, no seamos tan torpes, que no es una interpretación adecuada. Ya lo leímos desde el principio de la prédica de ahorita, que invalidar la ley, ¿no? El pecado es la infracción de la ley. Eso es no andar puramente delante de Él. Ahora dice que andar conforme a la ley es andar gratamente delante de Él y ser oídos por Él. ¿Cuál es el mandamiento? Este es el mandamiento que creamos en el nombre de Yeshua, que creamos en el nombre de su Hijo Yeshua, el Mesías, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo testifica el Espíritu de Dios a nuestro corazón de que estamos en Dios? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Y por qué? Porque creemos en el nombre de Yeshua. 2 condiciones hoy para saber que estamos en Dios. Que guardamos sus mandamientos y Yeshua, creemos en Yeshua, ponemos en Él nuestra confianza. Así que, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque Yeshua es nuestro propósito, ¿no? Esa es la semejanza a la que queremos llegar. ¿Y cómo sabemos que vamos hacia esa semejanza? Porque nos esforzamos por purificarnos. ¿Cómo sabemos que nos estamos purificando? Porque nos esforzamos por andar en su ley. ¿Cómo sabemos que estamos en su ley? Porque nos amamos unos a otros. ¿Y cómo sé que amo a mi prójimo? Porque estoy dispuesto, como Yeshua, a poner mi vida por él. Entonces, y solo entonces, recibiremos de Dios todo eso que tanto necesitamos y pedimos. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando andemos en su nombre y cuando guardemos sus mandamientos de verdad. Así que, mis hermanos, este es otro texto que tenemos que enmarcar y tener claro. Y es que sí hay un fruto condicional. Es una condición. ¿Cómo sabemos que somos sus hijos? Porque hay un fruto. Por los frutos los conocerán. Así que tenemos que esforzarnos por dar este fruto de purificación. El que está en Dios, purifíquese, así como Él es puro. Sean santos como Él es santo. Les agradezco por habernos acompañado a este capítulo. Que de verdad necesitamos reflexionar y esforzarnos por evidenciar en ese fruto. Así que ante la menor oportunidad, esforcemos por ayudar a los demás y manifestar en qué consiste el amor. Shalom para todos. Recordemos las palabras de Yeshua que nos dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.
presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tú